Muy buenos días, gracias Hugo por Buenos días, acompañarnos. mira. Estamos aquí desde la Expo Logistics 10 de abril. Mi nombre es Lina Hernández, soy directora comercial de Dica Logistics, empresa dedicada a los servicios de almacenaje, distribución, servicios de valor agregado. Nos denominan operador logístico, pero yo estoy segura que somos más que operadores logísticos. El día de hoy estamos haciendo el lanzamiento del Dica Coffee. Es un podcast de logística para toda la comunidad. Lo que nos gusta es crecer el conocimiento, crecer y aprender como comunidad. Y hoy por hoy agradezco que esté con nosotros Hugo, una gran personalidad, líder de opinión en la logística mexicana, actualmente consejero de GS1. Y pues fue por muchos años no nada más un alto ejecutivo, sino terminó una carrera exitosa en Colgate-Palmolive como vicepresidente de la cadena de suministro. Vamos a conversar el día de hoy con Hugo, con la gran experiencia que tiene respecto a la automatización y digitalización de almacenes. Hugo, platícanos, ¿cuáles son los principales beneficios de implementar la automatización y digitalización de almacenes, tanto en términos de eficiencia operativa como de satisfacción de cliente? Bueno, antes que nada, Lina, gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí y sobre todo de, como tú muy bien dices, compartir la experiencia o el conocimiento que yo tengo a la comunidad logística de México. El tema específicamente de automatización y digitalización es algo que me entusiasma muchísimo. Déjame te cuento que los últimos 2 años pasados me he dedicado a aprender y entender sobre temas de automatización. Yo no tenía ni experiencia ni conocimiento sobre el tema y debo de confesarte que inclusive era reacio al automatizar almacenes. Siempre se enfrenta uno con el tema de cómo puedes crear un business case para poder demostrar que el retorno a la inversión es positivo con ese tipo de proyectos. Son muy grandes y que son costosos. Y otra cosa que te confieso que me daba mucho miedo es de que los fierros se descompusieran. Y entonces se descomponen los fierros, se para la operación, dejas de facturar y, como yo digo, salía más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Y a lo largo de estos años, a través de gente muy experta que he conocido en la industria de la automatización en México, me enseñaron y me llevaron por el camino para entender la tecnología, darme cuenta que de 5 años para acá la tecnología ha evolucionado muchísimo, es extremadamente robusta ahora, ha bajado el precio de la tecnología y es ahora relativamente fácil hacer un caso de negocio que te permita justificar una inversión de esa magnitud, ¿no? Entonces, habiendo dado ese comentario de contexto, te puedo decir ahora qué beneficios tiene para la industria, en general las cadenas de suministro y la industria logística son enormes, o sea, enormes. Y yo te puedo decir que hoy por hoy todo el tema de la digitalización lo que hace es que hace mucho más eficientes los procesos, por ende más simples, por ende más baratos. Pero fíjate que una de las cosas, por lo menos en México, que yo veía como gran ventaja, es hoy tú sabes que la industria logística ha tenido un boom impresionante en el mundo, incluyendo México, pero también no ha crecido el capital humano en la misma proporción. Tenemos poca gente, tenemos poca mano de obra, tenemos poca gente experta y sobre todo la parte de la mano de obra en compañías que aún tienen procesos muy manuales, muy extensivos de mano de obra. Definitivamente la automatización de un almacén ayuda a un chorro, un montón. Y yo recuerdo cuando tuvimos que enfrentar la pandemia y que estuvimos manteniéndonos trabajando y operando para fabricar productos de cuidado personal, de limpieza y de desinfección que ayudaban con el tema de la pandemia. Claro, que además ha de haber crecido muchísimo el consumo. Pero fíjate, lo que nos pasó fue que tuvimos que retirar a un grupo muy grande de trabajadores nuestros que eran montacarguistas súper especializados, certificados, pero que tenían ciertas condiciones que nos obligó la ley mantenerlos fuera y por la seguridad de ellos propia. Claro. Y, por ejemplo, encontrar un montacarguista nos costó muchísimo trabajo, o sea, reemplazar a esa gente.
cuando hablamos de automatización, la automatización te evita ese tipo de situaciones, ¿no? Definitivamente. Pues sin mencionar todo el tema de la exactitud de los registros del inventario, los controles, como decía yo, el streamlining de los procesos, etcétera. Entonces, hay muchos beneficios definitivamente atrás de un proyecto de esa índole. Sí, definitivamente, como todo tiene sus pros y sus contras, y la automatización hoy es el gran reto y es algo que ya llegó para quedarse. Y como bien lo mencionas, la tecnología cuando sale es mala y cara. Y cuando va avanzando se va convirtiendo en algo muy bueno y muy accesible, ¿no? Y realmente este ejemplo de los montacargas y montacarguistas es tan real y todo mundo pues lo tenemos en el día a día. Fíjate que indica lo que hemos diseñado es una escuela de montacarguistas. Y también en las naves que tenemos en Monterrey, en Escobedo, específicamente con el nearshoring, estamos en un proyecto de inversión para poner montacargas automatizados, porque lo que no tenemos es gente. Que eso es para mi punto. O sea, el tema es de que estamos enfrentando la escasez de personal calificado y llámale montacaristas o llámale un operador de un tráiler que ya no hay, ya no quieren trabajar en ese tipo de actividades y que ahí definitivamente la automatización de los procesos es una gran oportunidad, ¿no? Donde ya, como tú bien dices, la tecnología ya es mucho más robusta, menos cara, los cranes ahora ya jalan sin ningún problema. Hay esquemas de contingencia para cuando se te descompone una grúa, un crane y puedes continuar operando. Entonces creo que está ya muy estructurado, afortunadamente, ese tipo de soluciones. Por supuesto, y algo que también tenemos que ser sumamente creativos, que lo mencionaste, que tú estabas impedido por todos los lineamientos legales en la pandemia, es integrar a esta franja de personas con una gran experiencia arriba de 55 años, arriba de 60, que ya están retirados, pero que están fuertes y que tienen una gran experiencia. Traemos una iniciativa pues para estas personas de los años dorados que son montacarguistas, que no sabes cuando los invitas a que participen y que les des una oportunidad con flexibilidad, se está haciendo como un semillero de talento. Pero sí tenemos que ser muy creativos porque evidentemente lo que hoy adolece el país es en escasez de talento. Sí. Fíjate que hay un par de preguntas que estuvimos revisando como interesantes con la experiencia que tienes, que nos gustaría decir qué factores deberían considerar las empresas al seleccionar e implementar tecnologías. Porque, ¿qué ocurre? De repente, los grandes consultores, las grandes firmas de tecnología, pues nos venden unos grandes proyectos que en la sala de juntas, en el PowerPoint, en los casos de éxito se ven maravillosos, pero ya al momento de implementar, pues tienen sus retos, ¿no? ¿Qué debemos de considerar para automatizar los almacenes y cómo podemos garantizar una transición e integración? Pues no puedo decir sin problemas, pero con una administración de riesgos muy controlada para lo que pudiera venir esa integración de sistemas. Mira, como te había comentado, durante estos 2 últimos años aprendí en ese sentido y me di cuenta de que una de las principales variables que hay que considerar en un proyecto de esta magnitud es que consigas un socio de negocio, el experto que te va a ayudar con la implementación, que realmente tenga experiencia en el mercado mexicano y que tenga expertos mexicanos. Y ahorita te voy a contar por qué soy tan enfático con ese punto. Muchas de las compañías que ofrecen las soluciones de automatización para almacenes son extranjeras. Hay italianas, hay suizas, de diferentes países. Y como te puedes imaginar, pues los técnicos, pues si bien te va, hablan inglés. Entonces, y si son de la India, pues un inglés que tienes que poner muchísima atención. Entonces, es muy importante que tu socio de negocio con el que te vas a asociar para un proyecto de esa índole, tu proveedor, tenga personal capacitado, que entienda también la cultura de México, el mercado mexicano, ¿sí? Y que tenga especialistas. Nosotros nos enfrentamos y vimos algunos proyectos que, por ejemplo, a pesar de que íbamos saliendo el tema de la pandemia, pues los técnicos no podían viajar para ayudarnos a resolver problemas que habíamos tenido con un robot que compramos, sueco,
para mover tarimas automáticamente alrededor de la planta, ¿no? Y la cosa esa se paró y después pues, no sabíamos cómo echarla a andar y con el tema de las restricciones de los viajes, todo ese tipo de cosas, era complicado que los técnicos vinieran, ¿no? Y aún así, ya fuera de la pandemia, cuando se normalizó el tema de los viajes, es complicado traerte, y además muy caro, traerte a los expertos de otros lados. Entonces, es importante, insisto, que el socio de negocio que tengas tenga a su gente especializada en México, localizada en México, para ayudarte a resolver cualquier tema que se pueda presentar, porque como tú bien dices, se van a presentar, ¿no? La segunda variable, yo creo que sí es muy importante, que les quede a las compañías muy claro el business case de negocio, o sea, ¿por qué quieren automatizar? Claro. Y hay que hacer los números, o sea, a veces, y es penoso, pero pues te sale más barato tener toda una plantilla de trabajadores acomodándote las cajas en un pallet o montacaristas que mencionábamos que luego esos faltan, ¿no? Moviendo las cajas a lo largo del almacén, que hacer una inversión que es fuerte y que es una inversión de recuperación del retorno de inversión a largo plazo de pues, por lo menos unos 10 años. Entonces es muy, muy importante que sí quede muy claro el business case, en donde también a los ejecutivos les quede claro que el retorno de la inversión no lo van a hacer ni en 3 ni en 4 años. Es algo que hay que pensar hacia adelante y hacia el futuro visionario. Y ahora hay muchas formas de resolver ese tema en donde no necesariamente tengas que hacer una inversión de capital muy alta, porque fíjate que una de las cosas que yo platicaba con muchos de los proveedores de soluciones, pues te puedo decir que a muchos de ellos empecé a convencerlos de que ellos deberían también de cambiar el chip en el sentido de ofrecer soluciones en donde la inversión de capital la pusieran ellos, ¿sí? Y a través de un esquema tipo leasing, que te renten los equipos en lugar de que te los vendan, ¿me entiendes? Y empezaron a comprar ese pensamiento, porque cuando hablas de inversiones a 10 años, pues sí les da el número a ellos, ¿no? Entonces, ese es uno de los temas también, que te consigas ese socio de negocio, ese proveedor, que está dispuesto a ofrecerte ese tipo de soluciones en donde no tienes que comprar el equipo, sino que lo rentas. Y pagas una rentita, entonces ese esquema ya no te pega tan fuerte a nivel del P&L, en un impacto, ¿sí? de una inversión de CAPEX muy, muy alto. Y creo que puede funcionar eso si lo evalúan, ¿no? El tercer punto también es el tema de encontrar, fíjate que es otro tema importante que aprendí, espacios diseñados Claro. para soluciones automatizadas. O sea, las bodegas que existen hoy en México no están diseñadas para los sistemas automatizados. Me lo decían, mortal. el piso, o sea, si tú sea, no revisas y auditas el piso, ni te hay metas con Hay broncas así, sin exagerarte, donde me explicaban que diferencias de micras en desniveles te fastidian una solución robótica. Entonces, prácticamente tienes que construir una solución exprofeso para la solución automatizada. Y los que son los landlords, los dueños de las tierras y de la bodega, también le está costando trabajo cambiar el chip. Y les digo, ya no tienes que construir una bodegota grandotototota de 100,000 metros cuadrados como la que abrí hace 3 años en Colgate. Ahora, con la mitad de eso, podemos tener los mismos pallet positions que teníamos en 100,000 metros cuadrados tirados en el piso, ¿sí? Y sin mencionar con todas las eficiencias que puedes obtener. Me decían, pero Hugo, pero es que después si tú te sales, si a quién se la rento. Le digo, mira, estamos hablando de un proyecto de construcción de 10, 15 años. Si yo me salgo, ya vemos en 15 años qué hacemos. Claro. Y yo te aseguro que cualquier otro, después de 15 años, en los próximos 15 años, perfectamente va a querer entrar en un almacén automatizado. Te lo puedo garantizar. Entonces, esa variable también es muy importante considerarla y trabajarla también con el otro proveedor, porque tienes que trabajar con el que te rente el espacio y el que te rente la solución automatizada. Por supuesto. Y también otra cosa muy importante, o sea, la gran mayoría de la gente que migra hacia sistemas automatizados ya traen cierto nivel de automatización. Y una de las cosas que vi que enfrentaron de problemas, por ejemplo, su RP o su WMS, pues traen un batidillo y no jala bien. Entonces hay que primero arreglar eso antes de todavía sofisticar más la automatización. Entonces, serían esas mis 3 recomendaciones como para enfocar. No, pues muy atinadas, porque definitivamente el diagnóstico del negocio y saber en qué grado de madurez estás es fundamental. O sea, uno no puede ir de pañales a automatizar porque hay muchos factores. Exacto. Porque se va a perder en el camino y van a ser elefantes blancos que no vas a poder mover. No, definitivamente.
Es muy ambicioso automatizar un almacén, sin embargo, requiere muchos pasos y un grado de madurez del negocio de todas las variables que nos compartes. Por último, a mí me gustaría también que nos platiques ejemplos de estas tecnologías que tú has observado que se utilizan eficazmente en la gestión de almacenes. Me llamó la atención y lo hemos conversado mucho, lo que mencionaste, que muchas de estas tecnologías no están implementadas en México. Mi jefe, Humberto Cantú, el director general de DICA, va a las ferias a Chicago, a Estados Unidos, y todo lo que observa ya cuando pregunta ¿quién lo tiene en México? Todavía no está acá. No. ¿Qué ejemplos tú has visto que han funcionado o que hay un cierto grado de eficacia para ya actualmente en la automatización o gestionando almacenes? Mira, como tú lo dices, en México solamente una compañía que se dedica a la fabricación de productos de consumo alimentarios, por ejemplo, tiene un warehouse totalmente automatizado. Es sorprendente, entras a la facilidad y ves como 5 personas nada más adentro del warehouse. Y me explicaban, por ejemplo, que utilizan tecnología de inteligencia artificial para estar definiendo las localidades de dónde ponen los productos y dónde los robots y el sistema acomodan los productos para aprovechar de mejor forma el espacio y también cuando hay ciertos cambios en los patrones de demanda, agilizar el picking del producto. Wow. Ese es el único ejemplo que conozco hoy en México. Que existen en el mercado global un chorro de soluciones. Bueno, pues un ejemplo es Amazon. Sí. Tuve la oportunidad de estar en un centro de distribución de Amazon y como lo ves en los videos de YouTube, ves a los robotitos, estas plataformas cargando pallets o cajas y toda esa tecnología es tecnología de inteligencia artificial, usan mucha tecnología también de blockchain para amarrar los inventarios, los registros. Entonces, yo creo que es una cuestión de tiempo solamente de que vayamos entendiendo cómo la tecnología que existe hoy me puede ayudar y empezar a entrar a probar, ¿no? Estar dispuesto a probar, invertir en esa tecnología, por supuesto, pues, buscando los beneficios que pueda traernos, ¿no? Por supuesto. Desde el punto de vista de eficiencias y desde el punto de vista financiero, digo eso. Que ni qué. O sea, el número tiene que dar y atrevernos como empresarios a dar el siguiente paso, ¿no? A mí me gustaría, para finalizar, Hugo, que le dieras un mensaje a las nuevas generaciones, a estos chicos y chicas que están eligiendo qué estudiar, que les llama la atención la logística, que se volvió sexy, que se volvió de moda, o todas esas personas que el día de mañana van a ser los grandes talentos de la logística. Pues mira, el mensaje que siempre me gusta darles, porque me invitan con cierta frecuencia a las universidades y me gusta estar en contacto con el talento joven, nuevo, porque además aprendo un montón de ellos. Definitivamente sí, el tema de supply chain y la logística se ha vuelto sexy. Y lo que les recomiendo y siempre les estoy recomendando, y eso no les gusta a las universidades que los diga, y te voy a decir por qué. Porque les digo, terminen una carrera de ingeniería definitivamente, pero ya no le gasten tanto tiempo en meterse una maestría de 3 años. Mejor aprovechen aprender las nuevas tecnologías, entenderlas a través de cursos relativamente rápidos que pueden encontrar en internet o en otras universidades a nivel virtual inclusive. Y para que adquieran ese conocimiento, que es lo que realmente hoy por hoy necesitan las empresas, ¿no? Por ejemplo, en GC1, que nos dedicamos con todo el tema de digitalización, comercio electrónico, código de barras, es increíble, pero todavía sigo viendo planes de estudio en las escuelas que no hablan de eso específicamente, cuando el código de barras es algo con el que vivimos todos los días. Bueno, y hay chavos que no entienden los estándares, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo les recomiendo. Enfóquense, busquen, entiendan qué es lo que busca el mercado, aprendan, estudien, capacítense y verán que van a tener oportunidades, pero a montón, para crecer profesional y personalmente. Muchas gracias, Hugo. ¿Algo que quieras agregar o No, les agradezco, te agradezco la oportunidad. Insisto, es una oportunidad para poder
compartir el poco conocimiento, experiencia que yo pueda tener en ciertos temas de logística en supply chain con la comunidad de logística de México. Muchísimas gracias, Hugo. Placer. Buenas tardes, estamos desde la Expo Logistics. Buenas tardes. Gracias.